La repartidora negra resuelve el problema que 20 ingenieros no pudieron solucionar. Si eres tan lista, resuélvelo ahora, gritó Michael Harrison, el director de tecnología de TechCorp, señalando las pantallas rojas que parpadeaban por todo el centro de control. El sistema se había colapsado completamente hacía 3 horas, paralizando las operaciones de docenas de empresas clientes. Kesha Williams, de solo 24 años, estaba allí únicamente para entregar el almuerzo que Michael había pedido a través de una aplicación. Todavía llevaba su mochila térmica al hombro cuando se atrevió a comentar sobre el código de error que vio en la pantalla principal. Un comentario que hizo que todos los ingenieros dejaran de trabajar y la miraran como si hubiera hablado en un idioma alienígena. Lo siento, pero ese error es causado por un conflicto en la memoria caché, dijo simplemente mientras colocaba el pedido en la mesa. Intentaron reiniciar el servidor principal sin limpiar el buffer de transacciones pendientes. El silencio que siguió fue ensordecedor. 20 ingenieros de universidades de élite, algunos con salarios de 6 cifras, fueron confrontados por una repartidora de comida negra que había identificado en segundos lo que ellos no pudieron resolver en horas. Muy gracioso, se rió Michael sarcásticamente, con una voz cargada de condescendencia. Apuesto a que ni siquiera terminaste la secundaria. ¿Qué tal si vuelves a tus entregas y dejas el trabajo real a quienes lo entienden? Los otros ingenieros rieron, algunos sacudiendo la cabeza con desdén. David Park, el ingeniero senior, cruzó los brazos y dijo: «Chica, esto no es como arreglar un microondas roto. Es un sistema de infraestructura que mueve millones de dólares». Kesha permaneció inmóvil, sus ojos marrones manteniendo una calma que contrastaba fuertemente con el caos a su alrededor. Había algo en esa mirada, una serenidad casi peligrosa que sugería que sabía algo que ellos no. «Está bien», respondió con una voz suave, ajustando la correa de su mochila. «Pero cuando descubran que tengo razón y el sistema esté funcionando en exactamente 2 minutos después de seguir mi sugerencia, recuerden este momento». Michael soltó una risa fuerte y exagerada. «¿2 minutos? Cariño, ese sistema lleva 3 horas fuera de servicio. Tenemos un equipo de 20 expertos intentando arreglarlo. ¿Realmente crees que una repartidora de comida nos va a enseñar algo?» Kesha sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero que llevaba un peso que hizo que algunos de los presentes se sintieran inexplicablemente incómodos. Era como si estuviera guardando un secreto demasiado poderoso para ser revelado antes de que llegara el momento adecuado. Si esta historia de prejuicios y subestimación tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple entrega de comida se convertiría en el catalizador de una revolución que nadie olvidaría jamás. Michael Harrison no podía sacarse ese momento de la cabeza. Habían pasado 3 días desde que la repartidora negra se atrevió a corregirlo frente a todo su equipo. Y lo peor de todo, ella tenía razón. El sistema volvió a funcionar exactamente 2 minutos después de que siguieron su sugerencia. Pero Michael no era el tipo de hombre que permitiría ser humillado por alguien que consideraba inferior. Con un título de MIT, 15 años de experiencia en tecnología y un salario de $200,000 al año, simplemente no podía aceptar que una simple repartidora supiera algo que él no. «Conseguí su nombre», dijo David Park, entrando en la oficina de Michael con una sonrisa maliciosa. «Kesha Williams, 24 años, trabaja para 3 aplicaciones de entrega diferentes, vive en el lado este de la ciudad. Y aquí está lo interesante». David hizo una pausa dramática. Abandonó la universidad en su 3er año de una carrera en ciencias de la computación. Michael levantó las cejas, interesado. ¿Abandonó? ¿Por qué? Aparentemente, no podía pagar la matrícula. Familia de bajos ingresos, incapaz de costear su educación. Un caso típico de alguien que sueña demasiado grande y no tiene la estructura para sostener sus sueños. Lo que Michael no sabía era que Kesha había tenido que abandonar la universidad no por falta de capacidad, sino por una tragedia familiar. Su madre había sido diagnosticada con cáncer en su 3er año de universidad, y Kesha tuvo que elegir entre continuar sus estudios o trabajar para pagar el tratamiento médico. La elección fue obvia. Durante 2 años, trabajó en 3 empleos diferentes durante el día y estudió programación por su cuenta durante las primeras horas de la mañana. Su escritorio era una caja de cartón en la habitación que compartía con su madre, y su laboratorio de informática era una laptop usada que había comprado con dinero prestado. «¿Sabes qué me molesta?», continuó Michael, girando su silla para mirar por la ventana del piso 23. «La gente como ella piensa que puede entrar en nuestro mundo y hablarnos como iguales. No entiende que hay una jerarquía, un orden natural de las cosas». David rió, compartiendo la misma mentalidad. «Exacto.
Apuesto a que memorizó unas pocas líneas de código en Internet y ahora piensa que es una experta. Suerte de principiante, nada más. Lo que no sabían era que Kesha había desarrollado en casa, por su cuenta, un sistema de optimización de rutas para repartidores que era más eficiente que cualquier cosa que TechCorp había creado. Había convertido su necesidad de sobrevivir en una oportunidad de aprendizaje, creando algoritmos que maximizaban sus ingresos y minimizaban su tiempo de trabajo. El jueves siguiente, Michael decidió que era hora de poner a la repartidora arrogante en su lugar. Llamó a todas las aplicaciones de entrega en la ciudad y usó su influencia como cliente corporativo para hacer una solicitud especial. Quería que Kesha Williams fuera expulsada de hacer entregas a TechCorp alegaciones de comportamiento inapropiado y falta de respeto hacia los clientes. Mintió a los supervisores. Como director de tecnología de una de las empresas más grandes de la ciudad, no puedo permitir que empleados irrespetuosos sigan prestando servicios aquí. En menos de 24 horas, Kesha recibió 3 notificaciones. Su cuenta había sido suspendida en las 3 aplicaciones que usaba para trabajar. Sin explicaciones detalladas, sin derecho a defenderse, sin fuente de ingresos. Sentada en su cocina, mirando las facturas médicas de su madre apiladas en la mesa, Kesha sintió una mezcla de ira y determinación que no había experimentado en mucho tiempo. Sus manos temblaban ligeramente mientras releía los mensajes de suspensión, pero no era miedo lo que causaba el temblor. «Cariño, ¿qué pasa?», preguntó su madre Ellen, entrando a la cocina con dificultad, aún recuperándose de su última sesión de quimioterapia. «Nada, mamá. Solo un problema en el trabajo. Lo solucionaré». Kesha abrazó a Ellen suavemente, sintiendo la fragilidad del cuerpo que había luchado tanto por mantenerse con vida. «Arreglaré todo». Esa noche, Kesha encendió su vieja laptop y comenzó a hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Empezó a programar. Pero esta vez, no era para optimizar rutas de entrega o resolver problemas lógicos simples. Esta vez, estaba construyendo algo mucho más ambicioso. Cada línea de código que escribía estaba alimentada por años de humillaciones, de miradas de desprecio, de puertas cerradas en su cara. Michael Harrison acababa de despertar algo en ella que nunca podría haber imaginado, la furia silenciosa de alguien que había sido subestimado toda su vida y finalmente decidió demostrar su valía. Por un momento, cuando leyó los mensajes de suspensión, Kesha había bajado la cabeza y sentido el peso familiar de la injusticia. Pero cualquiera que conociera su verdadera historia habría sabido que solo estaba acumulando fuerza, como una tormenta que se forma silenciosamente antes de desatar todo su poder. Kesha pasó las siguientes 2 semanas viviendo una doble realidad. Durante el día, buscaba desesperadamente nuevos empleos, limpieza, camarera, cualquier cosa que pagara las facturas médicas de su madre. Por la noche, se transformaba en alguien completamente diferente, una programadora determinada que estaba construyendo algo que lo cambiaría todo. Lo que Michael Harrison no sabía era que su intento de destruir la vida de Kesha había creado el combustible perfecto para algo mucho más grande. Cada no que recibía en entrevistas de trabajo, cada mirada de lástima de los empleadores, cada factura impaga se convertía en otra línea de código en el sistema que estaba desarrollando. «Cariño, apenas has dormido», dijo Ellen, observando a Kesha escribir frenéticamente a las 3 de la mañana. «¿Qué proyecto es ese?» «Algo que cambiará nuestras vidas, mamá. Confía en mí». En TechCorp, Michael estaba celebrando su victoria sobre la molesta repartidora. Durante una reunión con su equipo, no pudo resistirse a contar la historia como si fuera una anécdota divertida. «¿Recuerdan a esa chica que se atrevió a corregirnos la semana pasada?», rió Michael, apoyándose en la mesa de conferencias. «Bueno, digamos que ya no nos molestará más. Usé mis contactos para asegurarme de que esté en la lista negra de todas las aplicaciones de entrega en la ciudad». David Park soltó una carcajada. «Perfecto. Necesita aprender que hay una jerarquía natural. La gente como nosotros no acepta insultos de gente como ella». Lo que no sabían era que Jennifer Chun, una programadora asiática senior en el equipo, estaba grabando discretamente la conversación en su teléfono. Jennifer había sido la única en defender a Kesha aquel fatídico día, pero fue silenciada rápidamente por sus colegas. Ahora, al escuchar a Michael admitir abiertamente que arruinó la vida de una persona inocente, sintió que debía actuar. Esa misma noche, Jennifer hizo algo que podría costarle su trabajo. Rastreó a Kesha a través de las redes sociales y le envió un mensaje privado. «Hola, Kesha. Soy Jennifer. Trabajo en TechCorp. Estuve allí el día que resolviste nuestro problema de sistema. Necesito contarte algunas cosas sobre lo que Michael hizo contigo. ¿Podemos hablar?». Cuando Kesha recibió el mensaje,
Dudó inicialmente. Podría ser una trampa. Pero algo en la sinceridad de las palabras de Jennifer la hizo aceptar reunirse con ella en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. ¿Realmente hizo eso?, preguntó Kesha incrédula después de escuchar la grabación de la reunión donde Michael admitió haber saboteado su carrera. Peor aún. Está presumiendo de ello, respondió Jennifer, con los ojos brillando de indignación. Michael Harrison es un narcisista que no soporta que lo corrijan, especialmente una mujer negra. Lo hizo por puro ego herido. Jennifer deslizó un papel por la mesa. Estos son los detalles de contacto de todos los principales clientes corporativos de TechCorp. Empresas que dependen de nuestros sistemas para operaciones críticas. Si alguien pudiera demostrar que Michael toma decisiones basadas en prejuicios personales en lugar de competencia técnica. Kesha tomó el papel con manos temblorosas. ¿Por qué me estás ayudando? Ni siquiera me conoces. Porque he estado donde tú estás, suspiró Jennifer. Hace 3 años, Michael intentó despedirme después de que corregí un error que cometió en una presentación para inversores. La única diferencia es que yo tenía protección sindical y un abogado. Tú no tuviste esa suerte, pero tal vez podamos crear nuestra propia justicia. Esa noche, Kesha trabajó con una energía renovada. Ahora no solo estaba construyendo un sistema. Estaba construyendo una trampa. Su proyecto había evolucionado en una plataforma de análisis de vulnerabilidades de seguridad que podía escanear cualquier sistema corporativo y detectar fallos críticos en tiempo real. Pero el verdadero genio estaba en lo que había descubierto durante sus noches de investigación sin dormir. TechCorp tenía docenas de vulnerabilidades críticas en sus propios sistemas. Fallos que Michael y su equipo de 20 ingenieros no habían detectado, pero que ella había mapeado completamente. Durante la semana siguiente, Kesha comenzó a implementar la primera fase de su plan. Usando la información que Jennifer le proporcionó, creó perfiles falsos en redes sociales y comenzó a conectarse con directores de tecnología de las principales empresas clientes de TechCorp. Su estrategia era elegante en su simplicidad. Ofrecía auditorías de seguridad gratuitas a empresas que dependían de sistemas subcontratados. Nada ilegal, nada poco ético, solo una joven talentosa ofreciendo sus servicios para identificar vulnerabilidades que podrían poner en riesgo a las empresas. Lo que estas empresas no sabían era que muchas de las vulnerabilidades que Kesha encontraría en sus sistemas provenían directamente de fallos en los productos y servicios proporcionados por TechCorp. ¿Cómo va el proyecto?, preguntó él en una noche, observando a su hija relajarse finalmente después de 2 semanas de trabajo intenso. Mejor de lo que esperaba, mamá. Mucho mejor. Kesha sonrió, pero había algo diferente en esa sonrisa. Ya no era la expresión de una joven desesperada tratando de sobrevivir. Era la sonrisa de alguien que había encontrado su verdadera fuerza. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, Michael Harrison recibió la primera de muchas llamadas que cambiarían su vida para siempre. El director de tecnología de Megacorp, uno de los mayores clientes de TechCorp, estaba al teléfono. Michael, necesitamos hablar urgentemente. Recibimos un informe de seguridad independiente que muestra fallos críticos en todos los sistemas que implementaste para nosotros. Fallos que nos aseguraste que no existían. Michael sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Debe haber algún error, señor Rodríguez. Nuestros sistemas han pasado todas las verificaciones. El informe es de una experta en seguridad llamada K. Williams. ¿La conoces? El teléfono casi se le resbaló de las manos a Michael. K. Williams. Kesha Williams, la repartidora a la que había destruido, estaba de vuelta, y aparentemente ya no entregaba comida. Michael, ¿sigues ahí? Sí, sí. Lo investigaré de inmediato. Cuando Michael colgó el teléfono, sus manos temblaban ligeramente. No era miedo lo que causaba el temblor. Todavía no. Era la creciente comprensión de que tal vez, solo tal vez, había subestimado gravemente a alguien a quien debería haber dejado en paz. Pero lo que Michael aún no sabía era que esa llamada telefónica era solo la primera de una serie cuidadosamente orquestada. Kesha no solo estaba atacando a un cliente de TechCorp. Estaba preparando una exposición sistemática que revelaría años de negligencia técnica, decisiones basadas en prejuicios y una incompetencia disfrazada de autoridad. Mientras Michael luchaba por entender cómo una simple repartidora había obtenido acceso a información tan detallada sobre vulnerabilidades que su propio equipo no había detectado, Kesha estaba 3 pasos por delante, implementando la segunda fase de un plan que convertiría su humillación pública en una lección que Michael Harrison nunca olvidaría. Por un momento,
Cuando vio el nombre K. Williams en la pantalla de su computadora, Michael sintió un pinchazo de algo que podría haber sido reconocimiento o tal vez incluso arrepentimiento. Pero cualquiera que conociera la verdadera naturaleza de la justicia, sabía que algunos errores son demasiado grandes para corregirse con simples disculpas. Y que a veces, el único idioma que la gente como Michael entiende es el que se habla a través de consecuencias imposibles de ignorar. El lunes siguiente, Michael Harrison llegó a la oficina y encontró a su secretaria con el rostro pálido y una pila de mensajes urgentes en su escritorio. «Señor Harrison, necesitamos hablar», dijo nerviosamente. «Hemos tenido 12 cancelaciones de contratos en las últimas 24 horas, todas citando la misma razón: fallos críticos de seguridad identificados por una auditoría independiente». Michael sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. 12 contratos representaban casi el 60% de los ingresos anuales de TechCorp. ¿Qué auditoría? ¿Quién autorizó esto? Nadie lo autorizó, señor. Una consultora ofreció revisiones gratuitas a nuestros clientes y, bueno, ellos aceptaron. El teléfono sonó. Era Richard Goldman, director ejecutivo de Data Flow Industries, uno de los mayores clientes de la empresa. Michael, estoy cancelando nuestro contrato de inmediato. Esta K. Williams encontró vulnerabilidades que nos aseguraste que no existían. Peor aún, descubrí que sabías de estos fallos desde hace meses y no nos lo dijiste. Richard, debe haber un malentendido. El malentendido fue confiar en ti. Esta consultora nos mostró registros del sistema que datan de hace 6 meses. Nos has expuesto a riesgos catastróficos y mentiste al respecto. Michael colgó, con las manos temblando. K. Williams tenía acceso a los registros internos de TechCorp. ¿Cómo era posible? La respuesta llegó en forma de un correo electrónico. Jennifer Chun había enviado un mensaje a toda la empresa con el asunto: transparencia e integridad, una conversación necesaria. Queridos colegas, como empleada de esta empresa durante 5 años, me siento obligada a compartir información que afecta nuestra integridad profesional. El correo detallaba cómo Michael había usado su posición para sabotear la carrera de Kesa por puro prejuicio, incluyendo la grabación de la reunión donde presumió de haber destruido su vida. Kesa Williams identificó un problema crítico en nuestros sistemas en segundos. Nuestra respuesta fue humillarla y luego arruinar su medio de vida. Mientras tanto, las mismas vulnerabilidades que señaló nos han costado millones en brechas de seguridad durante los últimos meses. En 15 minutos, el correo se había difundido por toda la empresa. En 30 minutos, estaba en las redes sociales. En 1 hora, todos los sitios web de tecnología de la ciudad estaban cubriendo la historia. Michael irrumpió en la oficina de Jennifer. «Estás despedida. ¿Cómo te atreves a difamarme así?» En realidad, dijo una voz tranquila desde la puerta, ella está protegida por las leyes laborales contra la discriminación. Y tú estás en serios problemas. Era Kesa, acompañada por un abogado y 2 periodistas. Llevaba una laptop y una carpeta llena de documentos. «Sorpresa», dijo con una sonrisa serena. «Estoy aquí para hacer esa auditoría de seguridad que insististe que no era capaz de realizar». Michael se atragantó. «Tú, no puedes estar aquí». «¿Seguridad? Llamen a seguridad». «No entré sin autorización», respondió Kesa con calma. «Fui contratada oficialmente por la Junta Directiva de TechCorp para realizar una auditoría completa tras las revelaciones de negligencia sistemática. Aparentemente, cuando 12 clientes importantes cancelan contratos el mismo día, los accionistas empiezan a hacer preguntas incómodas». Los periodistas encendieron sus cámaras. Uno de ellos preguntó: «Señor Harrison, ¿es cierto que usó su influencia corporativa para sabotear la carrera de una empleada negra calificada solo porque lo corrigió públicamente?» Michael miró a su alrededor desesperadamente. Jennifer sonreía discretamente. David Park se había escondido en su oficina, y otros empleados observaban a través de las particiones de vidrio. Eso es un malentendido», balbuceó Michael. Kesa abrió su laptop. «Puedo mostrarte exactamente lo que encontré en los sistemas de TechCorp: 23 vulnerabilidades críticas que deberían haberse solucionado hace meses. Fallos que le costaron a los clientes de la empresa al menos $4 millones en pérdidas». La pantalla mostraba informes detallados, códigos de error, registros del sistema, pruebas irrefutables de negligencia técnica. «Lo interesante», continuó Kesa, «es que estos fallos eran fácilmente identificables. Cualquier programador competente los habría detectado durante una revisión rutinaria básica». Michael sintió que la sangre se le escapaba del rostro. «Nuestros sistemas pasaron todas las verificaciones».
Tus verificaciones fueron superficiales e incompetentes, dijo Kesa, con la voz perfectamente tranquila. Priorizaste la velocidad de implementación sobre la seguridad real. Exactamente el tipo de decisión que alguien tomaría si estuviera más preocupado por proteger su ego que por hacer bien su trabajo. El abogado de Kesa habló. Señor Harrison, mi cliente está considerando demandas por difamación, interferencia intencional con relaciones contractuales y discriminación racial. Las pruebas son sustanciales. Y los clientes afectados por la negligencia técnica, agregó el segundo periodista, están organizando una demanda colectiva contra TechCorp. Las pérdidas estimadas ya superan los $8 millones. Michael se desplomó en su silla. En menos de una semana, había perdido a la mayoría de sus clientes, la confianza de su equipo y ahora enfrentaba demandas que podrían destruir no solo su carrera, sino también su estabilidad financiera. ¿Por qué?, preguntó, mirando a Kesa con una mezcla de desesperación y algo que podría haber sido un reconocimiento tardío. Podrías haber seguido adelante. Kesa cerró su laptop y lo miró directamente a los ojos. Porque alguien necesitaba mostrar que la competencia no tiene color, clase social ni origen, y porque la gente como tú solo aprende cuando las consecuencias son imposibles de ignorar. Mientras salía de la habitación, seguida por los periodistas y Jennifer, quien acababa de renunciar para unirse a la firma de consultoría que Kesa estaba fundando, Michael se quedó solo en su oficina, entendiendo finalmente que había subestimado mucho más que a una simple repartidora. Había subestimado la fuerza de alguien que convirtió cada acto de discriminación en combustible para una venganza tan elegante como devastadora. 6 meses después, Kesa Williams estaba sentada en su propia oficina en el piso 21 de un edificio corporativo, observando la ciudad a través de ventanas panorámicas. Su empresa, Secure Code Solutions, había crecido de una idea nacida de la injusticia a una de las firmas de consultoría en ciberseguridad más respetadas del país. Tenemos 17 nuevos contratos este mes, dijo Jennifer Chun, ahora directora de operaciones de la empresa, entrando con una pila de propuestas. 3 de ellos son antiguos clientes de TechCorp que vinieron a nosotros específicamente después de ver nuestro trabajo. Kesa sonrió, pero no era una sonrisa de satisfacción por la venganza. Era la sonrisa de alguien que había convertido su dolor en propósito, su humillación en motivación para construir algo más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. ¿Y cómo está nuestra querida antigua empresa?, preguntó Kesa, aunque ya sabía la respuesta. Michael fue despedido la semana pasada. TechCorp ha perdido el 80% de sus clientes corporativos en los últimos 6 meses. Están considerando la bancarrota. Jennifer hizo una pausa. Está demandando a antiguos clientes por incumplimiento de contrato, pero nadie lo toma en serio. Escuché que está trabajando como consultor freelance, pero nadie confía en él. Interesante cómo funciona la reputación, ¿verdad?, terminó Kesa. Tarda años en construirse y segundos en destruirse. De hecho, Michael Harrison había descubierto por las malas que la competencia no era cuestión de un título o el color de la piel. Después de ser despedido de TechCorp, había intentado desesperadamente reconstruir su carrera. Pero la grabación de Jennifer, donde admitía haber saboteado a Kesa por prejuicios, se había vuelto viral en la comunidad tecnológica. Las empresas que alguna vez pelearon por sus servicios ahora evitaban cualquier asociación con su nombre. Sus antiguos colegas, que antes reían con sus bromas prejuiciosas, ahora fingían no conocerlo en eventos profesionales. David Park incluso había enviado un mensaje público distanciándose de las actitudes discriminatorias de Michael. ¿Sabes cuál es la parte más irónica?, dijo Ellen, la madre de Kesa, entrando en la oficina con una bandeja de café. Su salud había mejorado drásticamente desde que pudieron pagar el mejor cuidado médico disponible. Ese hombre intentó destruirte porque pensó que no eras digna de estar a su nivel. Ahora estás 3 niveles por encima de él. Kesa abrazó a su madre con cariño. No se trataba de niveles, mamá. Se trataba de demostrar que el talento no tiene color, clase social ni origen. Y que a veces, cuando el sistema no nos protege, tenemos que construir nuestra propia justicia. El teléfono sonó. Era una invitación para hablar en la Conferencia Nacional de Tecnología, el mismo evento donde Michael había sido uno de los oradores principales durante 5 años consecutivos. Esta vez, ni siquiera estaba en la lista de invitados. Voy a aceptar, le dijo Kesa a Jennifer. Quiero hablar sobre cómo la verdadera diversidad en la tecnología no es solo una cuestión de inclusión social, sino de excelencia técnica. ¿Cuántos problemas podrían resolverse más rápido si las empresas dejaran de subestimar a las personas por su apariencia? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Michael abrió otra carta de rechazo para una vacante de trabajo.
Su cuenta bancaria estaba casi vacía. Su apartamento de lujo había sido vendido para pagar deudas legales, y ahora vivía en un pequeño estudio en los suburbios. Por primera vez en su vida, Michael Harrison estaba experimentando lo que significaba ser juzgado no por su talento, sino por sus acciones. Y las consecuencias eran mucho más devastadoras que cualquier cosa que le hubiera hecho a Kesha. «Convertiste un intento de humillación en una demostración de fuerza», dijo Jennifer, observando a Kesha revisar nuevos contratos de clientes. «Eso no fue solo venganza. Fue justicia». «La mejor venganza», respondió Kesha, «no es destruir a quienes te hieren. Es construir algo tan extraordinario que se den cuenta exactamente de lo pequeños que fueron cuando intentaron disminuirte». Un año después de aquel fatídico día en TechCorp, Kesha había demostrado que Michael tenía razón en una cosa: realmente había una jerarquía natural. Pero no estaba basada en el color de la piel, el origen social o donde alguien estudió. Estaba basada en la competencia, la integridad y el coraje para luchar por la justicia cuando el mundo intenta silenciarte. Secure Code Solutions ahora empleaba a 45 personas, incluyendo muchos profesionales talentosos que habían sido subestimados por empresas tradicionales. Kesha había creado no solo un negocio, sino un movimiento que demostraba que la diversidad y la excelencia técnica iban de la mano. Michael Harrison intentó destruir a una repartidora porque no podía aceptar que ella fuera más inteligente que él. Terminó perdiendo todo y, sin saberlo, creó una de las empresas tecnológicas más innovadoras del país. Kesha aprendió que la verdadera victoria no se trata de hacer sufrir a tus enemigos. Se trata de alcanzar un éxito tan extraordinario que ellos se den cuenta de que siempre fueron demasiado pequeños para comprender tu grandeza. Si esta historia de superación y justicia te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal para más historias que demuestran que la competencia no tiene color y que, a veces, el universo usa nuestros mayores desafíos para llevarnos a nuestro mayor destino.